Bueno, unidad 7, entonces, esta es la que habíamos empezado en la clase anterior. Eh, bueno, y creo que habíamos llegado, me parece, hasta irretroactividad de las leyes, o esto creo que todavía la privación de libertad, los requisitos. Creo que eso ya vimos, la parte de lo que está en el artículo 11. Nadie puede ser privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución. Y en el artículo siguiente, artículo 12, se establece que nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, hasta libre, orden escrita de autoridad competente. Lo que se establece entonces en principio de que toda persona no puede ser privada de su libertad, sino sobre la base de una orden escrita de autoridad competente, y se entiende que esa orden escrita tiene que ser una orden fundamentada en la cual se expresen las causas por las cuales se procede a privar de su libertad a una persona. No puede darse una privación de libertad a una persona simplemente por voluntad de la autoridad, sino que tiene que haber una causa establecida legalmente y unas circunstancias por las cuales esa persona haya violado esa disposición legal. Tiene que ser entonces un motivo fundado, tiene incluso con la formalidad de la orden escrita de autoridad competente. Bueno, y la excepción, es decir, el caso en el cual una persona puede ser privada de su libertad sin necesidad de orden escrita de autoridad competente, es el caso de la flagrancia, es decir, el caso en que una persona sea sorprendida en el preciso momento en que se comete un hecho punible, en que esa persona comete un hecho punible, y en los momentos próximos, en los momentos inmediatos a la comisión de ese hecho punible. Allí entonces no es necesaria la orden escrita de autoridad competente, e incluso no solamente puede ser privada de su libertad por la Policía Nacional, sino por cualquier persona. Eso es lo que establece, lo que se establece en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Ahí ven ustedes, persona sorprendida en flagrante comisión de un hecho punible, o cuando sea perseguida inmediatamente después de su comisión. La policía entonces, aún sin orden judicial, puede proceder a la privación de libertad, porque se entiende que existe flagrancia, como dice ahí el artículo. Se entiende que existe flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza policial, por la víctima o por un grupo de personas. Bueno, y aquí en la parte final de este artículo se autoriza a que cualquier persona pueda
practicar la aprehensión del supuesto autor. La obligación que tiene esa persona o ese grupo de personas es la de entregarla a la persona privada de libertad a la autoridad más cercana. Pero, como digo, todo esto, el caso de flagrancia es la excepción. En todos los demás casos tiene que haber una orden escrita de autoridad competente y se entiende que esa orden escrita tiene que estar debidamente fundamentada. Bueno, el artículo 12 se refiere también a las garantías que tiene una persona en el momento de ser privada de su libertad. Bueno, yo creo que esto también ya vimos las garantías que tiene la persona en el momento en que es privada de su libertad. Bueno, y aquí está en el primer inciso, que es el informe en el momento del hecho de la causa que lo motiva, que motiva esa detención o arresto, de su derecho a guardar silencio, a ser asistida por un defensor de su confianza, y también se le tiene que exhibir la orden escrita que dispuso esa privación de libertad. Se complementa esto con lo dicho anteriormente, con lo que está en el artículo 11 de la Constitución. La persona tiene derecho a comunicar a sus familiares. También habíamos visto que, de acuerdo con lo que está en el inciso tercero del artículo 12, esa persona debe tener, ¿verdad?, la garantía de estar en libre comunicación. Esa es la regla, de que una persona privada de su libertad se mantenga en libre comunicación. En principio, entonces, podrá comunicarse con sus familiares y con su defensor, e incluso aquí en el inciso se aclara que se puede decretar la incomunicación de esa persona, pero con dos limitaciones. En primer lugar, esa incomunicación no puede ser respecto de su defensor, de su abogado. La persona siempre tiene que tener la posibilidad de comunicarse con su abogado. Y en segundo lugar, la incomunicación no puede exceder del plazo que fija la ley, que actualmente es de 48 horas. Bueno, y también en el inciso cuarto está algo complementario, ¿verdad?, de disponer de un intérprete, y también lo que dijimos, que es muy importante que una persona en el plazo en un plazo no mayor de 24 horas tiene que ser puesta a disposición del magistrado judicial competente para que éste disponga cuanto corresponde en derecho. Es decir, la policía entonces va a comunicar esto al juez competente. La privación de libertad va a seguir, salvo que el juez competente disponga otra cosa, ¿verdad? Pero la obligación es la de poner a disposición a la persona detenida, ponerla a disposición del juez competente. Pero, mientras tanto, como digo, se mantiene la privación de libertad hasta tanto no exista alguna disposición distinta del juez competente. Bueno, la privación de libertad por deudas. No se admite la privación de libertad por deuda. Esa es
la regla, la de que no se admite la privación de libertad por deuda. Y este principio del derecho, ¿desde cuándo existe? ¿Es algo nuevo o ya existe hace algún tiempo? Si una persona, por ejemplo, contrae una deuda civil, si una persona gestiona un crédito en alguna institución, le conceden un crédito, supongamos 50 millones de guaraníes, paga una parte y después no paga más. Si se trata de una deuda de este tipo, una deuda civil, lo que se establece es que supongamos que esa persona no paga y además no tiene bienes con los cuales responder a esa deuda, no se puede privarle de su libertad a esa persona por no pagar una deuda civil contraída, por ejemplo, en las circunstancias que estoy diciendo. Solamente esa deuda se podrá ejecutar en sus bienes, pero si la persona de repente por algún motivo no tiene bienes, no se puede privarle de su libertad por no cumplir esa obligación de carácter civil. Bueno, y lo que preguntaba es si esta es una disposición relativamente nueva o ya existe desde hace algún tiempo. Ya existe, creo, desde la época de los romanos. Bueno, desde ustedes ya vieron esto en derecho romano, ya vieron, ¿verdad?, que no existe, se estableció, después se llega a esta disposición de no admitir la privación de libertad por deuda. Porque anteriormente, si una persona no respondía, no tenía bienes con los cuales responder a una deuda civil, podía ser privada de su libertad, incluso podía ser reducida a esclavitud. Bueno, esto está desde hace muchísimo tiempo, entonces este principio de no admitir la privación de libertad por deuda. Lo que es algo relativamente nuevo es lo que sigue, en que estos casos en que se considera que no existe, que no tienen que ser tomados como casos de privación de libertad por deuda. Estos dos que están mencionados en el artículo 13, el incumplimiento de deberes alimentarios y la sustitución de multas o fianzas judiciales. Es decir, por ejemplo, si una persona es demandada por prestación de alimentos, se le fija una suma en que tiene que constituir, que tiene que consistir esa prestación de alimentos, y luego la persona no cumple. Entonces puede haber una sanción, una pena, incluso privativa de libertad. Pero aquí no se trata, ¿verdad? La Constitución establece que esto no tiene que considerarse como un caso de privación de libertad por deudas, porque la fijación del monto de la prestación de alimentos se hace en el marco de un juicio en que con las pruebas de los ingresos que tiene el alimentante se fija una suma que tiene que pasar para el sustento de sus hijos. Bueno, y luego se entiende que es el incumplimiento de una resolución judicial al respecto. No se fija arbitrariamente la suma que se tiene que pasar en concepto de alimentos.
¿verdad? Sino que después de un juicio en el cual el alimentante presenta pruebas y también el que solicita los alimentos, por ello, entonces se considera que este caso no tiene que ser equiparado a una situación de privación de libertad por deudas. Bueno, la irretroactividad de la ley. Esto también ustedes habrán visto ya en Introducción al Derecho, ya vieron un principio como este que es un principio básico en cuanto a la vigencia de la ley. En principio, toda ley rige para el futuro, es decir, desde el momento en que una ley es desde el día, en principio es desde el día siguiente a la publicación de la ley, después de la promulgación y publicación de la ley, en principio del día siguiente, la ley entra en vigor y rige para el futuro. Bueno, aquí lo interesante es la referencia al caso excepcional en que la ley puede aplicarse hacia el pasado, es decir, en forma retroactiva. Se puede aplicar cuando sea más favorable al encausado o al condenado. Es decir, aquí no solamente quien está siendo sometido a un proceso penal, si estando en curso de ese proceso penal se dicta una ley penal más favorable, se le va a aplicar esa ley nueva, se va a aplicar a ese encausado, aunque el hecho punible se haya cometido durante la vigencia de la ley anterior, e incluso también al condenado, es decir, cuando ya el proceso penal concluyó totalmente, se puede reabrir ese proceso para aplicarle al condenado la ley nueva que sea más favorable a esa persona. Bueno, la Constitución también establece este principio de prohibición de hacerse justicia por sí mismo. Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia. Esa es la regla, ¿verdad? La regla de que uno no puede hacerse justicia por sí mismo. Esto es una característica de un Estado de Derecho. Se entiende que las personas renuncian a la posibilidad de hacerse justicia por sí mismo, a esa justicia particular que existió antes en otras sociedades ya hace bastante tiempo. Esa posibilidad de la justicia privada, de la justicia que hacía un grupo familiar, por ejemplo, sino que hoy se entiende que uno renuncia a la posibilidad de hacerse justicia por sí mismo, renuncia en el sentido de que el Estado es por el órgano de gobierno respectivo el que se va a hacer cargo de hacer justicia por todo el aparato relativo a la justicia. Bueno. Ahí está llegando Julio. Bueno, como digo, entonces las personas renuncian a hacer justicia por sí mismas, el Estado asume esa obligación por medio de los órganos de gobierno respectivos
es decir, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Sistema Penitenciario. Bueno, el Estado se tiene que encargar de hacer justicia. Pero se admite la posibilidad de la legítima defensa como algo excepcional, que está establecido en el Código Penal. Ustedes tienen allí el artículo 19 del Código Penal. No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno. Es decir, uno puede realizar lo que está descrito, como lo que está tipificado como un hecho punible, puede, en ciertas circunstancias, es decir, realizar esa conducta que está descrita como delito o crimen cuando fuera necesaria y racional para rechazar una agresión presente y antijurídica, por ejemplo, entonces una agresión física, un atentado contra la vida, contra su propia vida, o también puede ser como se señala aquí en el artículo 19, para rechazar o desviar una agresión a un bien jurídico propio. Puede ser, por ejemplo, como digo, una agresión que puede causar daño al físico o puede afectar incluso eventualmente la vida de una persona o de otras también. Entonces, se considera que es legítima defensa. Bueno, todo eso va a ser resuelto dentro del marco de las actuaciones que se hagan con intervención judicial. Bueno. No sé si hay algunas cosas, si había alguien que quería preguntar algo. La defensa en juicio, derechos y garantías procesales. Ahora vemos otras garantías también. Aquí tenemos que situarnos ya en el marco de un juicio. Lo anterior, lo que habíamos visto con anterioridad a esas garantías, estaban referidas al momento en que se priva de la libertad a una persona. Garantías respecto de la privación de libertad de una persona. Aquí se trata de otros derechos y otras garantías en el marco de un juicio, lo cual está establecido en el artículo 16. La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. El derecho a la defensa en juicio, ¿verdad? Entonces lo que vemos acá, toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales, lo cual está también desarrollado en forma más amplia en el artículo 17 y por supuesto en particular en la legislación penal secundaria, es decir, en el Código Penal también y en el Código Procesal Penal está desarrollado todo esto que estamos viendo. La primera garantía es la presunción de inocencia, que subsiste, la presunción de inocencia subsiste hasta que se dicte
una sentencia definitiva, la persona tiene esta garantía de la presunción de inocencia, de tener que ser tratada como una persona presuntamente inocente. Bueno, el juicio público, salvo las excepciones que establece la ley, especialmente, por ejemplo, en el caso de menores, que la ley restringe el carácter de público que tiene que tener el juicio. Bueno, lo que está en el inciso tercero, que no se le condene sin juicio previo, ley fundada en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. Están aquí en el inciso tercero tres cosas. Juicio previo. Tiene que haber, primero, un juicio ante autoridad judicial, que se lleva ante una autoridad judicial competente, en que una persona tiene la oportunidad de aportar pruebas, principalmente cuestionar las pruebas de incriminación, las pruebas que se presenten contra ella, es decir, ejercer su defensa. Es lo que decía la defensa en juicio, es inviolable, y entonces da en el marco de este juicio previo, que tiene que estar fundada en ley anterior al hecho del proceso. Esto también es algo, la ley anterior al hecho del proceso es algo que ya está asumido totalmente, en el sentido de que la tipificación de una conducta determinada como hecho punible tiene que ser anterior al momento en que se incurre se realiza esa conducta. Porque no puede ser, ¿verdad?, que una persona realice un acto determinado sin que esté tipificado como hecho punible y que luego resulta, por una ley que ese hecho es definido posterior, ¿verdad?, una ley posterior que defina ese hecho como punible y entonces se le someta a juicio a una persona. Tiene que ser ley anterior al hecho del proceso. Esto es también una cuestión lógica y una cuestión que ya está completamente asumida desde hace muchísimo tiempo. Y lo último es que se le juzgue por tribunales, que no se le juzgue, digo, por tribunales especiales. Es decir, los tribunales tienen que estar constituidos ya con anterioridad al momento en que van a ser juzgados los hechos punibles. No tiene que ser un tribunal. El tribunal especial es ese tribunal que se integra con posterioridad a la comisión de los hechos punibles. Bueno, en el inciso 4 está otro principio de que una persona no puede ser juzgada más de una vez por un mismo hecho. Eso es lo que se llama, ahí está, es con la expresión latina non bis in idem. No se puede repetir un juicio cuando ya se ha realizado ese juzgamiento por completo y ya se ha llegado a una resolución definitiva. La persona no puede volver a ser sometida a un proceso por ese mismo hecho. Y también se establece que en consecuencia con esto que estamos viendo, no se pueden reabrir procesos fenecidos. Los procesos fenecidos son los que ya concluyeron, ¿verdad?
los juicios que se llevaron a cabo, se entiende, con toda esta garantía que hemos visto, dando oportunidad de la defensa ante juez competente, sobre la base de una ley anterior al hecho del proceso, etcétera, con todas las garantías, y ese proceso concluye ya definitivamente. No puede volver a ser reabierto y otra vez seguir con otros trámites. El principio de que no se pueden reabrir procesos fenecidos. Y a continuación está la excepción. Salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal. Y eso se hace de acuerdo con lo que se llama el recurso de revisión. Bueno, y esta última parte, a ver un poco quién puede decirme con qué concuerda esto, esta última parte de que uno dice que un proceso fenecido excepcionalmente puede ser reabierto ahí dice para la revisión favorable. Eso está de acuerdo con qué de lo que dijimos hace un ratito. Con la excepción del artículo 14 de la irretroactividad de la ley. Bueno, con eso, ahí está, hay una relación directa. Ese artículo 14, así como está diciendo Elías Argüello, se establece la prohibición de aplicación retroactiva, salvo cuando la ley penal sea más favorable aquí en este caso se trataría de un condenado, es decir, ya terminó por completo el juicio y se lo va a reabrir por la vía del recurso de revisión, se reabre el juicio para aplicar esa ley nueva que es más favorable al condenado. Por eso hay una relación directa entre el artículo 17, inciso 4, y el artículo 14 de la Constitución. Bueno, y hay otras disposiciones. El artículo 17 es un artículo especialmente para los que luego se dediquen a la parte penal. Es un artículo en que están principalmente las garantías de un proceso penal. Y ustedes entonces van a ver varias veces, van a citar esto incluso al estudiar derecho penal, al estudiar derecho procesal penal, van a hacer referencia a este artículo 17. Bueno, en los incisos 5 y 6 también se establece otro punto importante respecto de la defensa, de la garantía de la defensa, el derecho a la defensa en juicio. Una persona puede defenderse por sí misma si tiene los conocimientos, por ejemplo, si es un abogado, puede ser asistida por defensores de su elección, es decir, una persona que contrata a un abogado para su defensa. Y el tercer caso es el que está en el inciso 6. Si es que una persona no puede ejercer su defensa en la forma que acabamos de decir, el Estado le tiene que proveer de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo.
El sistema paraguayo es el de proveer, de que el Estado provea a la persona un defensor gratuito. Bueno, y eso se hace por medio de los defensores públicos. La institución es el Ministerio de la Defensa Pública, en que está un defensor o defensora general y defensores públicos. Bueno, y otras dos cosas que están también aquí en el inciso, en el artículo 17, tiene que tener conocimiento de todos los elementos que se presenten en el juicio, el inciso 7, el inciso 8 también, que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas. Todo esto se refiere específicamente ya al ejercicio de la defensa. Es decir, la persona tiene que tener conocimiento de qué se le acusa, tiene que tener copia de todos los elementos en que se basa la acusación contra esa persona. Por eso se tiene derecho a tener una copia de la carpeta fiscal. El procedimiento actual, ¿verdad?, está basado fundamentalmente en la actuación de los agentes fiscales, pero el que está involucrado tiene derecho a conocer los elementos en los cuales se basa el agente fiscal. Puede pedir una copia de lo que se llama la carpeta fiscal. Y puede, lo que está en el inciso 8, ofrecer, practicar, es decir, primero se dice el ofrecimiento de decir tengo tales pruebas y después practicar, llevar a la práctica esas pruebas. Por ejemplo, uno puede pedir que se realice un informe pericial y luego que el juez entonces ordena que se realice ese informe pericial. Y por otra parte, puede controlar e impugnar las pruebas de la contraparte. Controlar quiere decir la forma en que se produzcan esas pruebas. Si hay, por ejemplo, una inspección ocular, si la acusación pide una prueba de inspección ocular, la persona o los representantes de la persona afectada tienen que participar de ese acto de inspección ocular. Bueno, esas son las garantías, entonces algunas, todavía hay otras más aquí, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de normas jurídicas. Por ejemplo, en un caso muy publicitado en estos últimos tiempos, por ejemplo, se hablaba de grabación de conversaciones telefónicas sin autorización judicial. Esas, por ejemplo, son pruebas obtenidas en violación de normas jurídicas, es decir, violando las comunicaciones privadas. Y esas pruebas carecen de valor en juicio. Las pruebas obtenidas en forma ilegal, como sería eso de grabar conversaciones sin que exista una autorización judicial. Bueno, y otras cosas más, incluso indemnización por parte del Estado en caso de error judicial. Bueno, hay que conocer algunas de estas, por ejemplo, la presunción de inocencia, la forma en que una persona puede ejercer
su defensa por sí misma, por un abogado que contrate, por el abogado que le provee al Estado. Algunos aspectos del acceso en cuanto a las pruebas ofrecidas por la acusación. Bueno, ¿qué quiere decir el principio non bis in idem? La posibilidad de revisión de sentencias dictadas en un juicio fenecido. ¿Qué posibilidad existe de que pueda ser revisada una sentencia que se dictó en un juicio que ya concluyó totalmente? E incluso a lo mejor podría ser después de 1, 2, 3, 4, 5 años, a lo mejor se da la circunstancia de poder revisar esa sentencia. Bueno, y pasamos a otra cosa, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva, como el nombre lo indica, ¿verdad?, es una medida cautelar. No es una medida definitiva, sino que es una medida que se dicta en el curso de un juicio. La persona no está todavía condenada, y respecto de esa persona que no está condenada, rige la presunción de inocencia. Es, por tanto, como digo, una medida cautelar. Se la tiene que dictar cuando fuese indispensables en las diligencias del juicio. Es decir, en principio, lo ideal sería que una persona pudiera seguir su juicio en libertad, con limitaciones. Puede haber otras medidas cautelares, por ejemplo, prohibición de salir del país, obligación de presentarse a la Secretaría del Juzgado cada cierto tiempo, obligación, por supuesto, de comunicar cualquier cambio de domicilio, etcétera, ¿verdad? Pero la medida cautelar, que se denomina prisión preventiva, se tiene que dictar si es necesaria. Bueno, y también aquí la Constitución establece una limitación en cuanto al tiempo que puede durar la prisión preventiva, teniendo en cuenta que se trata de una medida cautelar, que existe presunción, subsiste la presunción de inocencia. La Constitución establece que esa prisión preventiva no puede prolongarse por un tiempo que sea mayor al de la pena mínima que correspondería al hecho punible. De acuerdo con eso, entonces, porque a una persona se califica el hecho punible por el cual está siendo procesada una persona. Por lo menos se califica en principio de ese hecho punible, y para ese hecho punible está prevista una pena mínima. La prisión preventiva no puede superar esa pena mínima. La pena mínima general es la de 6 meses, si es que específicamente no se establece otra pena mínima, se entiende que es de 6 meses. O si no, en algunos tipos penales está indicada la pena mínima correspondiente al hecho punible. Si ahí dice, ¿verdad?, 1 año, 2 años, entonces la prisión preventiva no puede superar esa pena mínima. Si supera esa pena mínima,
lo que correspondería es que el juez ordene la libertad de esa persona, pero lo cual no significa que el juicio termina, sino que simplemente la persona sale en libertad y sigue su juicio en libertad. Bueno, aquí también hay algo complementario, pero que estos detalles van a verlos ustedes al ver derecho procesal penal. Bueno, hay un concepto de lo que es prisión preventiva y aquí está otra disposición constitucional, las restricciones de la declaración. En el artículo 18 se establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar, y son 3 casos. No puede ser obligada a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien estaba unida de hecho y contra sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad inclusive. Bueno, no puede ser obligado a declarar. Hay que tener en cuenta esto que establece la Constitución. No se lo puede obligar primero contra sí mismo, pero puede haber, digamos, una prueba confesoria. Puede confesar una persona y bueno, eso se tienen que allí verdaderamente lo que se tiene que acreditar es que la persona no es obligada a declarar contra sí mismo, sino que lo hace voluntariamente. Bueno, también contra el cónyuge o contra la persona o la pareja, ¿verdad? Y parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Concretamente, ¿quiénes serían algunos de los que están comprendidos en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad? La parte de derecho civil, personas, ya vieron ustedes. Bueno, ahí está la determinación de quiénes son parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad lo da el Código Civil en la parte que se refiere a personas. ¿Quiénes estarían comprendidos allí? Algunos con sanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, o en línea colateral. ¿Quiénes serían? Buenas noches, doctor. En línea ascendente sería hasta los abuelos, en línea descendente los nietos, colateral serían hasta los primos, si es en 4º grado. Sí, primos, creo que primos hermanos, ¿verdad? Primos hermanos, así mismo. Sí. Y en línea descendiente, sí, hasta los nietos, es decir, hijos y nietos. Bueno, eso y 2º de afinidad. 2º de afinidad serían los cuñados, si es colateral, los suegros, si es ascendente, o yernos, si es descendente. Bueno, ahí está. Entonces, eso es lo que acaba de decir Derlich Martínez. Bueno, completa esto para que no quede así con una expresión abstracta o de cierto grado de abstracción, sino de esas personas concretas que acaba de señalar el compañero, respecto de las cuales una persona no está obligada a declarar.
Esos todos los casos que mencionó el compañero. Bueno, publicación sobre procesos. En la Constitución existe esta disposición de que la publicación sobre el proceso judicial debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada. Bueno, aquí está una disposición que casi todos los días violan los medios masivos de comunicación. Bueno, y esto es lo que se conoce como juicios mediáticos, ¿verdad? En los diarios, e incluso o también otros diarios o radio, o incluso algunos programas de televisión que están centrados en esto, en cuestiones de hechos punibles, y se realizan lo que se llaman los juicios mediáticos. Es decir, los periodistas ya deciden quiénes son los culpables, deciden la pena, todo, ya con una rapidez asombrosa, pero sin ninguna garantía desde el punto de vista jurídico. Y lo que se pretende con este artículo constitucional es que se respeten las garantías que tiene una persona de ser sometida a un proceso penal, que tenga oportunidad de defensa, aportar su prueba, cuestionar las pruebas que se ofrecen contra él, y luego de esa garantía resulte una sentencia fundada en lo que se prueba en ese juicio. Bueno, el objeto de las penas, ustedes también ya dieron criminología, en lo cual ya habrán visto esa evolución en cuanto a las penas que se imponían a las personas, los distintos criterios que había, ¿verdad?, en cuanto a las penas que se imponen a los autores de hechos punibles. Bueno, hoy, de acuerdo con esto que establece la Constitución, lo que se busca es la readaptación de los condenados, la readaptación de las personas a una vida sin delinquir y la protección de la sociedad. Bueno, esos son, ¿verdad?, constituyen el objeto de las penas. Es decir, las penas hoy no tienen la finalidad de infligir un sufrimiento a las personas. De hecho, necesariamente algo de eso se da, por ejemplo, en el caso de una pena privativa de libertad. Ya el hecho de que una persona esté privada de su libertad, de que no pueda salir de un recinto, que no pueda moverse más que dentro de ese recinto, ya implica algún grado de sufrimiento, digamos, para esa persona, al verse restringida en cuanto a su posibilidad de moverse por cualquier parte, por donde desee, poder entrar en contacto con la persona que quiera, hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero eso en cierto modo se considera como una consecuencia inevitable de, por ejemplo, una pena privativa de libertad. Pero fuera de eso, no se puede imponer otras cosas a las personas que están condenadas a una pena privativa de libertad.
Bueno, Doctor, sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. adelante. Sobre el punto, nada más, sobre el punto y el punto anterior, realmente lo que, teniendo en cuenta lo que la negligencia que hacen los medios de comunicación, sobre lo que usted estaba mencionando, sobre la presunción de inocencia, antes que nada, es lo que más se viola, como usted dijo, día a día, lastimosamente. Hay una violación total de la presunción de inocencia, más todavía sobre las cargas de las pruebas que en la mayoría de los casos, como debería de ser en un proceso penal, lleva la parte acusadora, ¿verdad? Y también son los medios masivos de comunicación los que se encargan de impregnar el chip de que la persona encausada por infringir algún tipo de ley, ya sea como delito o como crimen, necesariamente tiene que llegar al sufrimiento como para poder pagar la pena que tiene socialmente. Y también creo que desde mi punto de vista, ¿verdad? Es una falencia que también tiene mucho que ver los medios masivos de comunicación, en ambas partes. Sí, Simplemente eso. sí, así es. Digamos que una penitenciaría, ¿no? Digamos, no va a ser un hotel, ni a lo mejor ni de 2 o 3 estrellas, no va a ser indudablemente, pero lo que hay que tener en cuenta es que la privación de libertad, el alcance que tiene es eso que señalé, ¿verdad? Que una persona esté restringida en cuanto a su posibilidad de movimientos dentro de un recinto, que esté sujeta incluso también a los horarios propios de esa penitenciaría, a las actividades que se desarrollan y los horarios en que se tienen que desarrollar las actividades. En eso consiste la pena privativa de libertad. Bueno, y al respecto, otra cosa que hay que señalar es el estado calamitoso de prácticamente todas las penitenciarías en nuestro país. En particular, Tacumbú, partiendo ya de la sobrepoblación de la penitenciaría de Tacumbú. Y las otras también, en general, en todas, la situación dista mucho de lo que aspira, lo que se aspira, ¿verdad?, respecto de una readaptación de los condenados. Y todavía ustedes van a ver también un código que es un excelente código, que es el Código de Ejecución Penal. En el Código de Ejecución Penal están descritos todos los detalles respecto de la privación de libertad de las personas, de cómo tienen que ser, y eso por supuesto está muy lejos de la realidad que se da en nuestras penitenciarías. Bueno, y seguimos con también las penas prohibidas. Seguimos en materia penal, disposiciones constitucionales. Todo esto que hemos visto son las bases constitucionales del derecho penal. Y aquí tenemos las penas prohibidas, la abolición de pena de muerte, la prohibición también de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la pena de confiscación de bienes y la de destierro, que son las penas que están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Varias de estas, respecto de todas realmente, existen disposiciones en instrumentos internacionales, en particular
los instrumentos internacionales que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, ustedes van a ver también, no sé si ya vieron la asignatura Derechos Humanos, ahí van a ver varias de estas disposiciones que estamos viendo, que también, como digo, tienen una consagración ya a nivel internacional. Por ejemplo, respecto de la pena de muerte, el Pacto de San José de Costa Rica no establece la abolición de la pena de muerte, sino que establece que los países que han abolido la pena de muerte no pueden volver a restablecerla. Se comprometen, ¿verdad? Los que suscriben, los que han suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, se han comprometido a que si abolieron la pena de muerte, no la pueden volver a establecer, como sería el caso de nuestro país. Bueno, y una última disposición respecto de este tema es el de la reclusión de la persona. ¿Cómo tiene que hacerse la reclusión de las personas? Y hay tres criterios. Aquí en el artículo 21, la Constitución establece que se tienen que separar a las personas de acuerdo con estos tres criterios. Todo esto también está muy bien desarrollado en el Código de Ejecución Penal. En primer lugar, es la separación entre hombres y mujeres. Lo que dice allí serán las personas privadas de su libertad serán recluidas en falta y la persona privada de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Separación entonces entre hombres y mujeres. Los menores no serán recluidos con personas mayores de edad. El segundo criterio, entre mayores y menores de edad. Y el tercer criterio, la reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena. La diferencia entonces entre las personas no condenadas y las que estén condenadas. Bueno, respecto de lo primero, existen, como saben ustedes, existen penales para hombres y para mujeres, también para menores. El tercer criterio es el que verdaderamente no se cumple muchas veces. Las personas que están privadas de libertad sin condena tienen que estar en un recinto, y los que están condenados en otro recinto, una penitenciaría propiamente dicha. O el Código de Ejecución Penal prevé de que si no es posible, por lo menos tiene que haber una parte para no condenados y otra parte para condenados, lo cual tampoco existe en nuestras penitenciarías. Bueno, hasta ahí entonces lo referente a derechos individuales vinculados con el aspecto penal. No sé si hay alguna cosa que comentar al respecto o que quieran preguntar, si quieren preguntar algo sobre esto. Carlos Aguilera. Sí, profesor. Sí, buenas noches antes que nada. Con relación a la pena de muerte, que en el Pacto de San José se ha dicho aquellos que ¿cómo era? No es
que ya no tienen más la, como que derogaron, ¿verdad? La abolición. La abolición, sí, la abolición de la pena de muerte. En el caso de que, vamos a suponer, el país quiera volver a hacer uso de esa ley, vamos a decir, o esa condena, ¿qué puede hacer? Porque constitucionalmente hablando, no, ni con la Constitución puede hacer, ¿verdad? Acá en nuestro caso, así como están las cosas, no se puede dictar una ley que sancione un hecho punible con la pena de muerte. Así como está ese precepto constitucional que vimos, no se puede, una ley no puede definir un hecho punible y un crimen sería un crimen y establecer como pena la pena de muerte. No se puede. Si un Estado que ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica se compromete a no restablecer, si es que ya estableció la abolición de la pena de muerte, que en el caso paraguayo, el Paraguay no solamente tiene la abolición, sino que a nivel internacional, a nivel de América, se comprometió a no restablecer la pena de muerte. Es decir, siempre se puede, en última instancia, el Paraguay tendría que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, salir, es decir, la denuncia es la manifestación de que ya no quiere seguir sometido a ese cuerpo jurídico. El Paraguay entonces tiene que denunciar el pacto, salir de ese pacto y restablecer la pena de muerte. Pero es bastante difícil, ¿verdad? Ya habiéndose abolido, los pasos que se tienen que dar son bastante complicados para poder volver a establecer la pena de muerte. Bueno. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Bueno. Doctor. Sí. Sobre el punto, si nos podría dar un poquito más de luz en este caso particular, sobre la pregunta del alumno, ¿cuáles serían los pasos pertinentes para hacer esa denuncia justamente? O sea, ¿cuál es el órgano jurisdiccional, constitucionalmente hablando, que podría encargarse justamente de hacer ese tipo de peticiones? Bueno, vamos a ir un ratito así a en la parte orgánica está la denuncia. Nuestra Constitución establece, o sea, vuelvo a repetir, ¿verdad?, la situación así para que se entienda bien. La Constitución establece abolición de pena de muerte. El Paraguay también ha incorporado el Pacto de San José de Costa Rica, en que se establece que, habiendo abolido, el Estado se compromete a no restablecer la pena de muerte. Si el Paraguay quiere restablecer, entonces lo primero que tendría que hacer es denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. La Constitución establece un procedimiento bastante difícil para denunciar un tratado internacional sobre derechos humanos. Establece un procedimiento complicado, establece que tiene que ser el mismo procedimiento de la enmienda constitucional, lo cual quiere decir que si, por ejemplo, queremos dejar de estar sometidos al Pacto de San José de Costa Rica, eso significa que esta decisión tiene que ser aprobada
por la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, después por la Cámara de Senadores por mayoría absoluta, y en tercer lugar se tiene que realizar un referéndum. Es decir, si se aprueba en las dos cámaras, si se pasa las cámaras, se tiene que realizar un tercer procedimiento, que es la realización de un referéndum. Se somete al pueblo, se vota para ver si el pueblo está a favor o en contra de la denuncia de ese tratado. Si también allí se obtiene mayoría en el referéndum, entonces va a quedar denunciado el Pacto de San José de Costa Rica o cualquier otro instrumento referente a derechos humanos. Bueno, pero como ven ustedes, es bastante difícil. O sea, hay pasos que son muy complicados para poder llegar a denunciar un tratado sobre derechos humanos. La Constitución lo que ha querido es que en cuanto se incorpore al ordenamiento jurídico paraguayo un instrumento internacional sobre derechos humanos, ya sea difícil sacarlo otra vez, sacar del ordenamiento, expulsar del ordenamiento jurídico a ese instrumento. Bueno, por eso es bastante complicado. Teóricamente posible, pero bastante complicado. Gracias, doctor Joel. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. O seguimos entonces por lo menos vamos a empezar. Vamos a empezar el tema referente a este tema: libertad de expresión y libertad de prensa. Es decir, el tema de la prensa, el tema de los medios masivos de comunicación. Bueno, ahí tienen ustedes una primera indicación. La verdad es que se puede ver en cualquier material, en cualquier libro de derecho constitucional, y también yo les indico en forma específica este trabajo que hice, que está en mi blog, notas sobre la regulación de los medios masivos de comunicación en la actual Constitución. Bueno, es la unidad octava. Bueno, hay algunas, esto primero, después pueden leer con mayor detalle, en que aquí lo que se indica es esa característica general que tienen los medios masivos de comunicación de querer escapar a todo control, de no estar sometido, de pretender no estar sometido al ordenamiento jurídico. Esto que dice este autor, que cito aquí en esta parte, de que los que están en esta cuestión de prensa dicen que la mejor ley referente a los medios masivos de comunicación es la ley que no existe. Es decir, no se quiere una regulación respecto de los medios masivos de comunicación. Es decir, una ley de prensa.
que en nuestra Constitución está prohibida, hasta cierto punto está prohibida, pero que realmente yo creo que es algo muy necesario el regular, el que exista una regulación jurídica de los medios masivos de comunicación para evitar los excesos en los cuales incurren esos medios masivos. Exista la posibilidad de hacer efectiva una responsabilidad de esos medios, de lo que se publica en un diario, en una radio, en un canal televisivo, en las redes sociales de esos medios. Bueno, que exista una posibilidad de hacer efectiva una responsabilidad ulterior. Aquí el autor, que es un autor mexicano, Carpizo, un constitucionalista mexicano, da ciertas características que realmente son aplicables prácticamente en cualquier parte y que reflejan la situación también en nuestro país. Respecto de los medios masivos, dice, pero siguen estar situados encima de la ley. Princeps legibus solutus. Ese era el principio respecto de los monarcas absolutistas. Princeps legibus solutus. El gobernante está por encima del derecho. Bueno, y aquí lo que dice este autor, de que los medios masivos pretenden eso, pretenden estar por encima de la ley, no quieren una regulación de sus actividades. Bueno, y se habla mucho de la libertad de prensa. Aquí cualquier cuestionamiento a lo que publican los medios masivos, ya sea, como digo, escritos, radiales, televisivos, cualquier cuestionamiento se lo toma como una violación de la libertad de prensa. Bueno, y eso no es cierto esto. La libertad de prensa significa, la libertad de prensa significa que cualquier persona puede realizar, desde que se produce un hecho, realizar todas las actuaciones necesarias para preparar una publicación y finalmente publicar eso que preparó, ese trabajo, esa investigación que hizo, esa entrevista, eso de reunir elementos y llegar al momento en que pueda publicar. Hasta ahí. Si eso se permite, existe libertad de prensa. Después está la responsabilidad ulterior por lo que se publicó, que es otra cosa. La libertad de prensa se garantiza plenamente al permitir que se puedan realizar todas las actividades previas a la publicación y que se pueda publicar. Pero después, como digo, está lo que se conoce como responsabilidad ulterior, responsabilidad que también se tiene que buscar hacer efectiva imprescindiblemente con intervención judicial, es decir, con intervención de un magistrado judicial, no autoridades administrativas, sino que tiene que intervenir un juez. Bueno, a ver un poco, Rodrigo Brites, Alex Rodrigo Brites.
¿sí? Brite Silguero estaba levantando la mano. O si no, Oscar Velázquez. Buenas noches, profesor. Una pregunta Bueno, nomás. sí, adelante. Hola. Profesor, usted dice que es necesario una ley de prensa. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que es necesaria una ley de prensa para que los periódicos no publiquen cualquier cosa. Pero al hacer una ley de prensa, ¿no sería que estaríamos amordazando esa libertad supuestamente que hay de expresión? Es una pregunta nada más. Porque la ley lo harían los legisladores, pero según a sus criterios, ojo, digo yo. Bueno, hoy, así como está legislado en la Constitución, no se puede dictar una ley de prensa o como se la quiera llamar, ¿verdad?, en forma amplia. Hay algunos aspectos que pueden ser regulados. Hoy se admite, la Constitución admite, por ejemplo, la regulación respecto de la publicidad con el objeto de defender los derechos de la mujer, de menores. Se pueden regular ciertos aspectos. Bueno, eso que se puede llamar libertad de prensa, o por ejemplo en Suecia se le llama ley que regula la libertad de prensa, se llama la ley, justamente para no entrar en esa denominación que ha sido muy resistida de ley de prensa. Se la llama ley que regula la libertad de prensa. Bueno, hay aspectos que es necesario regular. Por ejemplo, lo referente a para protección de derechos de menores. Por ejemplo, hay legislaciones que establecen reglas respecto del grado de violencia, por ejemplo, en imágenes. El grado de violencia de acuerdo con horarios. También lo referente a cuestiones sexuales, salvo que sea con fines didácticos, también se regula eso. Aspectos de ese tipo. Y hay otras cuestiones. Una cosa importante es tratar de evitar el monopolio, que se formen monopolios o oligopolios, es decir, un número reducido de empresas, verdaderamente, porque son empresas mercantiles, empresas comerciales que manejan la información, y tratar de que ese control de la información no quede centralizado en pocas manos. Y hay disposiciones de países considerados sin ninguna duda democráticos que establecen disposiciones en cuanto a esa concentración de los medios en una mano o en unas pocas manos, de tal manera a evitar, digo, que la información esté controlada por unas pocas personas y exista la posibilidad de manipular esa información. Se establece, por ejemplo, en Francia hay una limitación en cuanto a que un grupo económico, la cantidad, digamos, de canales de televisión, de radios, AM y FM, diarios, que pueden pertenecer a un grupo económico. Eso, por ejemplo, también. Y
de tal manera, ¿verdad?, que exista lo que se conoce como un pluralismo informativo, que no esté controlado por unos pocos grupos, que la información no esté controlada por unos pocos grupos, porque si eso ocurre, la información es presentada de acuerdo con los intereses de ciertos sectores y hacen con la información lo que quieren. Y hay que tener en cuenta que todos tenemos que nos informamos a través de esos medios masivos de comunicación. Nadie tiene capacidad para enterarse de las noticias directamente por sí mismo, sino que tiene que servirse de esos medios masivos. Bueno, adelante, Gerineldo. Gracias, doctor. Sí, solamente sobre el punto, ¿verdad?, que mencionó el alumno. En estos días estuve escuchando un debate radial justamente sobre la objetividad que tiene la prensa en cuanto a la forma de transmitir la información. Sobre el punto anterior estábamos conversando sobre que se violan muchísimas garantías constitucionales, en el caso de la presunción de inocencia, donde en ciertos casos vemos en televisión que la prensa misma es la encargada de alguna forma de acusar incluso a una persona que ni siquiera pasó por un proceso procesal penal debido, donde se violan, como usted está mencionando, muchísimas garantías constitucionales. Y simplemente sobre ese punto, más que nada, nada más a modo de dilucidar un poquito más eso, ¿verdad? Que la pregunta del compañero fue esa, que se violan muchos puntos, incluso plantearnos a nosotros mismos como alumnos, como futuros profesionales del derecho en cuanto a lo que es la libertad de expresión y de prensa, si realmente es objetiva nuestra prensa a nivel nacional. Y también mirar un poquito más allá y darnos cuenta que lastimosamente la prensa a nivel nacional e incluso internacional siempre responde a ciertos intereses particulares, más que nada. Entonces no existe una objetividad total en cuanto a la libertad de expresión por parte de los medios masivos de comunicación. Simplemente eso. Bueno, verdaderamente, un punto que hay que tener en claro es, ¿verdad?, que la libertad de prensa queda perfectamente garantizada si es que desde el momento que surge el hecho, la cuestión que da motivo a la información, desde ese momento se permite a los medios actuar con absoluta libertad para elaborar la información y luego publicar de cualquier forma, ¿verdad? Con eso está cumplida la libertad de prensa. Se produce un hecho, se puede investigar libremente, se puede acceder a la fuente de información, se puede entrevistar libremente a todas las personas, todo, absoluta libertad hasta la publicación. Bueno, ahí se cumple la libertad, esta exigencia de libertad de prensa. Lo que tiene que haber, y está en toda parte esto, responsabilidad ulterior a la publicación. Es decir, lo que significa es que uno no puede publicar cualquier cosa, no puede publicar lo que se le antoje, y por el hecho de ser un medio masivo, uno está exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, porque supuestamente si se busca hacer efectiva esa responsabilidad, se está violando la libertad de prensa. Eso es lo que es falso. La libertad de prensa no se afectó porque se permitió publicar. Lo que se hace es después, ese que publica una información que es difamatoria, calumniosa, que afecta a una persona, no puede quedar impune, sino que tiene que haber la posibilidad
de que la persona o las personas afectadas puedan promover un juicio, tienen ante las autoridades judiciales competentes, con todas las garantías de un juicio, que puedan promover un juicio contra un medio masivo de comunicación y que puedan incluso obtener un resultado positivo, ¿verdad? Una condena civil de resarcimiento, de que se le pague una indemnización e incluso un resultado, una condena penal, que se condene a ese periodista que cometió los delitos de injuria, calumnia, difamación, que tenga una condena por lo que publicó, pero también con garantía judicial. Es decir, tiene que haber un proceso para llegar a esa condena. También tiene que estar asegurada la tendencia del medio. Un medio masivo de comunicación puede tener una línea editorial, digamos que tenga una línea editorial adscrita a una ideología determinada. Eso tampoco está mal. Si es un medio que tiene una posición, digamos, influida por ideas religiosas o ideas políticas, ya sea de izquierda, de derecha, el medio puede transmitir esa información. Lo honesto sería que el medio especifique su tendencia ideológica, pero puede dar esa información, que es lo primero, era la parte simplemente de informar, y también puede dar una interpretación de los hechos sobre la base de su tendencia ideológica. ¿No? Y en cuanto a eso no existe, no se le puede prohibir a un medio tener una línea editorial determinada. Lo que no se puede sostener es que un medio esté exento, por ser simplemente un medio masivo de comunicación, esté exento de toda responsabilidad, que pueda publicar lo que quiera sin preocuparse de que sea una información veraz, y sin tener responsabilidad por ese tipo de publicaciones. Bueno, pero de cualquier manera, este es un tema discutible. Yo creo que ya me parece que he señalado, ¿verdad?, que lo que yo digo acá puede o no ser compartido, ¿verdad? Lo que puedo exigir al respecto es la fundamentación de una opinión diferente, ¿verdad? Nada más que eso, pero hay veces como esta cuestión de que a lo mejor da origen a posiciones diferentes. Bueno, aquí hay el criterio de un autor. Luego comenzamos con el primer artículo, que se refiere a la libertad de expresión y de prensa. Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna. Esa es la garantía, ¿verdad?, que tiene que tenerse. Sin realmente la mayor parte de las constituciones habla sin censura previa, ¿verdad? Ese momento que estoy diciendo de que se pueda limitar
el acceso a las fuentes de información, que se le puede limitar se pueden limitar los trabajos respecto de la elaboración de la información, y sobre todo que se pueda permitir la publicación de algunas cosas y de otras no. Bueno, no tiene que haber censura alguna, como dice la Constitución, o censura previa. Se tiene que llegar entonces a ese momento de publicar prácticamente sin limitaciones, publicar todo, pero siempre teniendo presente de que puede haber responsabilidad ulterior. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines. Bueno, y aquí lo que es esto que estaba diciendo, ¿verdad? No se admite la censura previa, que es, como digo, lo que está establecido en esos términos en la mayor parte de las legislaciones, y es la expresión que se usa en doctrina, censura previa. Bueno, y el alcance, que es lo que estaba señalando, esto significa que no puede ser objeto de control por parte de autoridad alguna el material que habrá de ser publicado por un periódico, revista, libro o cualquier material impreso. Tampoco lo puede ser el material que se difundirá en un programa radial o televisivo por medio de Internet. Bueno, en cuanto a la censura previa o censura alguna, lo que se piensa es en las autoridades, que no puede haber una autoridad ante la cual uno previamente tiene que presentar el material que va a publicar. Eso no puede existir. Esa instancia de que uno tiene que presentar el escrito o la filmación o la grabación que va a pasar, o indicar el tema que va a tratar, no puede haber esa instancia ante una autoridad. Bueno, después, un punto que hay que tener en cuenta, con la estructura actual, con la característica actual que tienen los medios masivos, en que los principales son medios que están en manos privadas, son dueños particulares, son los muchas veces propietarios, directores de esos medios, y de ese conjunto, últimamente, de un tiempo a esta parte, ha habido hay una palabra que se usa para designar a ese conjunto de medios escritos, radiales, televisivos. Holding. ¿Cómo? Holding. Sí, holding, en que existen a veces varios diarios, varias radios, FM y AM, varios canales de aire y canales de cable. Bueno, ese conjunto en que se maneja la información en forma bastante unificada y se la difunde de diferente manera. Bueno, allí, y digamos, el poder que tienen esos holding, esas corporaciones de medios masivos, que muchas veces también forman una empresa en un conjunto de empresas de un grupo económico. Bueno, allí se tiene que tener en cuenta algo que es
muy importante, pero que los medios, por supuesto, no hablan, la cuestión de la censura interna del medio. Hoy posiblemente lo más importante en cuanto a censura para los periodistas que son periodistas contratados, los trabajadores en el medio, verdaderamente la censura no viene de las autoridades públicas, de las autoridades del gobierno, sino que la censura viene de las autoridades del medio, la censura interna del medio, que es la que señala una línea editorial, señala en algunos medios expresamente, se señalan, por ejemplo, personas que no pueden ser atacadas, personas respecto de las cuales hay que, digamos, apuntar toda la artillería respecto de determinadas personas, temas, a veces que pueden ser tratados y otros no. Bueno, de tal manera que la censura interna del medio yo creo que hoy es la más importante en cuanto a este tema. Bueno, yo creo sobre esto todavía hay mucho todavía que decir, de manera que mejor vamos a parar aquí. Solamente acá en los minutos que restan, si es que hay algo respecto de esto, de los puntos, de los temas que hemos visto, entonces, si hay alguna cosa que se quiera preguntar, si hay algo que agregar, y después en la próxima clase vamos a seguir sobre este tema de la prensa. Bueno, si es que no hay nada, entonces vamos a llegar hasta aquí. Y antes que me olvide también, la cuestión de la fecha del primer examen parcial. Si es que en cuanto puedan tener, si es posible para el próximo jueves, tener ya la fecha que ustedes prefieran para el primer examen parcial. Bueno, no sé si hay algo más, Gerineldo. Por mi parte es todo, doctor. Por mi parte, excelente todo. Aclarando que el delegado me había pasado la fecha para el 6. Es la fecha que el calendarizó para poder... Porque el examen que se tenía previsto, que los compañeros manifestaron la vez pasada, que era para la fecha 5, se adelantó para el día 3. Entonces nos queda el día 6 totalmente libre. Nada más serían 2 exámenes en esa semana. Eso es lo que me dijo el delegado. Queda para el 6 entonces. Bueno, entonces tomo yo en principio como fecha del examen, entonces el jueves 6 de octubre. En principio quedamos entonces con esa fecha para el primer parcial. Así mismo, doctor, así mismo. Bueno, llegamos hasta aquí entonces y continuamos el próximo jueves. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la clase. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, bro.